Salvete discipuli, soy el tutorísimo, tu profesor favorito, y con este vídeo iniciamos el ciclo de cuarto de la ESO en programa, o sea, como Dios manda, en castellano. Para ello vamos a empezar con el tema 1, que se titula El siglo XVIII y la ilustración, y para ello vamos a ayudarnos de los materiales que os preparo con mucho mimo, que son estos apuntes que tenéis por aquí y que todo el mundo ya debería tener impresos, si no es para daros de comer aparte, y por otro de la presentación que voy a poner ahora mismo. Ambos materiales, así como todo lo que usemos en clase, está disponible, como siempre, incluido este mismo vídeo, en el aula virtual. Vamos a empezar ya porque es casi la hora de comer y tengo cocido. Así pues, vamos a empezar el curso con la primera unidad. Sabéis que en este curso se estudia la edad contemporánea, ¿no? Y vamos a empezar pues, un pelín antes de que empiece, ¿no? Hablando del siglo XVIII y de la ilustración. Y para ello nos vamos a valer de, si funciona el teclado ahora sí, de este índice, ¿no? En el que, pues que nos dice de qué vamos a hablar. Primero vamos a hablar de qué es el antiguo régimen, ¿no? Que es ese sistema por el que se organizaba política, social y económicamente la edad moderna. Y después vamos a hablar de la ilustración, todos esos cambios que van a ocurrir durante el siglo XVIII a nivel intelectual. Por último, como esto es cuarto de la ESO y tenemos que dar historia de España, vamos a hacer unos breves apuntes sobre el siglo XVIII en España. Lo subís a hacerlo mejor, pero como tenemos el tiempo que tenemos, pues van a ser unos brevitos apuntes fundamentalmente de la Guerra de Sucesión y de los Borbones. Así pues, vamos a empezar ya con el antiguo régimen. ¿Y qué es este antiguo régimen? Bueno, pues lo podemos definir como ese sistema social, político y económico que va a estar vigente en Europa durante toda la Edad Moderna, desde el siglo XVI, incluso en algunos sitios algunos autores dicen el siglo XV, pero bueno, desde el siglo XVI eso es segurísimo, el XVII y el XVIII, porque es donde acaba la edad contemporánea. Si bien este antiguo régimen va a continuar en algunos países en el XIX e incluso en el XX, por ejemplo, Rusia. A modo de resumen, podemos decir que es una estructura política porque su forma de gobierno fundamental es la monarquía absoluta o absolutismo. Es un sistema económico en el cual la actividad fundamental va a ser la agricultura, es una economía de base agraria, y por último es una estructura social estratificada, está dividida en estamentos, una sociedad estamental. Ahora vamos a ver cada uno de ellos en detalle, pero como resumen sería esto, es un sistema político, económico y social, basado en el absolutismo, la economía, bueno, sí, intervenida, sí, pero vamos, una economía de base agrícola y una sociedad estamental. Y bueno, así es como alumbra políticamente o no, o en el mapa, el siglo XVIII Europa, ¿no? Pues con España todavía con estas posesiones que luego veremos que va a perder y una Francia, la Francia de Luis XIV, pues que es la hegemónica en el continente. Vamos a ver cada uno de estas partes del antiguo régimen. Vamos a empezar por la economía. Pues ¿cómo era esta economía del antiguo régimen? Pues era básicamente rural. Más del 80% de la actividad económica estaba basada en la agricultura y en la ganadería. Además, las tierras que se cultivaban, pues, prácticamente todas las tierras, o una gran mayoría de las tierras, era propiedad de las clases privilegiadas, eran propiedad de la nobleza o la propiedad del clero. Y los campesinos pues tenían que pagarles tributo. Además, como podemos ver, ahí lo diré, el nivel tecnológico que podemos observar aquí pues es muy bajo, es muy tradicional, es prácticamente el mismo que se utilizaba en la Edad Antigua o incluso se podría decir en algunos casos que en el propio Neolítico, ¿no? Podemos ver aquí que usan herramientas tradicionales, usan como fuerza de tiro los animales, usan, pues aquí tenéis cestas, rastrillitos, guadañas, pues, palos, ¿no? Esto es invierno que no pasa nada. Igual, pues eso, cosas, herramientas muy, muy tradicionales y por lo tanto la productividad que van a obtener o el rendimiento que van a obtener del campo va a ser bastante escaso. De hecho, va a ser tan escaso que en ocasiones pues incluso no les va a valer
para satisfacer sus necesidades más básicas como es comer todos los días. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que van a producir va a ser lo justo para sobrevivir. Por lo tanto, se le llama economía de subsistencia, o sea que eso tiene muy poco excedente, o incluso hay veces que eso no se tiene ninguno, ¿no? Y esto va a condicionar pues, que haya muy poco comercio. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que estos señores de aquí, estos campesinos, van a trabajar y van a tener que pagar un tributo al señor, que puede ser o un noble o un eclesiástico, ¿no? Y este tributo va a ser casi siempre, pues, o bien a los nobles suele ser una parte de la cosecha, ¿no? O bueno, y a la iglesia también, lo que pasa es que a la iglesia se le denomina diezmo, ¿no? Porque es la décima parte de las cosechas y esto es algo que viene de este episodio de Abraham y Melquisedec de la Biblia, ¿no? Del Génesis. Y bueno, y como hemos dicho, se paga sobre todo en especie, ¿no? Porque los grandes campesinos pues tampoco no tienen acceso a lo que es la moneda, ¿no? Muchas veces en el campo, y entonces se suele pagar en especie. Esto es una oficina de recaudación de impuestos, ¿no? Aquí tenemos esta señora que va con un pollo y esta señora que va con una cesta de huevitos. Y eso sería todo. Así pues, eso es lo que hemos visto, ¿no? Una agricultura de base agrícola muy poco productiva, cuya propiedad se basa en las clases privilegiadas y que las trabajan las no privilegiadas. ¿Cómo es la sociedad del antiguo régimen? Bueno, ya hemos hecho un esbozo, pero vamos, es una sociedad estamental, dividida en tres estamentos. Un estamento es un grupo social al que se pertenece por nacimiento. Y los tres órdenes o los tres estados o estamentos de esta época son los mismos en los que esto empezó a dividirse así la sociedad en la Edad Media, con lo que tenéis aquí, los oratores, velatores et laboratores. Los que rezan, que es el clero, los que guerrean, que son la nobleza, y los que trabajan, que son el tercer estado o los comunes. Ojo con esto, no confundir los comunes con los campesinos. Los campesinos son la gran masa del tercer estado, pero no todo el tercer estado son campesinos, sino que dentro de este tercer estado existen artesanos, existen comerciantes e incluso existe gente que tiene mucho dinero, ¿no? Como los burgueses. Simplemente no son privilegiados. Así pues, el clero, primer estado, la nobleza, el segundo estado y el tercer estado, los comunes, ¿no? Uno reza, otro protege, otro trabaja. Y se les suele representar así, ¿no? Como una pirámide. Aquí abajo tenemos a los no privilegiados del tercer estado y aquí arriba tenemos a los privilegiados, el rey que está fuera de la pirámide, ¿no? El primer estado que es el clero y el segundo que es la nobleza. ¿Cuál es el privilegio que tienen estos sobre estos? Pues bueno, son dos fundamentalmente. Uno es que tienen leyes propias, ¿no? A estos no se les juzga igual que a estos, evidentemente. Bueno, evidentemente para la época, claro. Pero vamos, el privilegio fundamental es que estos no pagan tributos, mientras que estos, la gran masa, sí que va a pagar tributos. Y claro, esto es algo pues que no le va a gustar a esto de aquí abajo, pero eso ya estamos adelantando de Mario, ¿no? Y luego, ojo, también dentro de los propios estamentos, ¿no? Aquí tenemos el primero, el segundo y el tercero, existen diferencias, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, en el tercer estado, ser un campesino que es un pobre de solemnidad, que ser un rico comerciante burgués. O no, en el clero no es lo mismo ser pues, un monje que ser un arzobispo o un cardenal. En la nobleza no es lo mismo ser pues, un hidalguillo de un pueblo que ser un duque o ser un príncipe. ¿Vale? Y luego, a nivel de número, ¿no? Pues los dos primeros estados eran la inmensa minoría, que recordemos son los privilegiados, es la inmensa minoría, aproximadamente un 3%, mientras que el 97% de la población pertenece a el tercer estado, a los comunes, a esa gran mayoría. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que este tercer estado va a ser el que con su trabajo y con sus impuestos sostiene al clero y a la nobleza. Y esto va a llegar un momento en el que va a estallar, pero eso ya será en el tema 2. A nivel político, vemos que la monarquía en el antiguo régimen se le denomina monarquía absoluta o absolutismo se le denomina sistema político, que consiste en que el rey concentra prácticamente todos los poderes y esos poderes tienen un origen divino, o sea, su poder está legitimado por Dios. Aquí podéis ver que controla absolutamente todo y además su poder es hereditario, o sea, lo hereda de sus ascendientes y lo va a legar a sus descendientes, o sea, de su padre y a su hijo, y es vitalicio, o sea, es para toda la vida. Y recordemos, este poder proviene de Dios. La legitimidad no te viene del ciudadano que te vota o no te viene de algún tipo de pacto. No, es porque Dios
lo quiere así. Y el rey, pues eso, va a concentrar todos los poderes. Puede dictar leyes, puede nombrar a los funcionarios que él quiera, él es el poder supremo, es el tribunal supremo, es por supuesto es el comandante del ejército y es el que toma básicamente prácticamente todas las decisiones. Sin embargo, este poder, si bien se llama absoluto, no es absoluto al 100%, sino que va a estar limitado en unos casos muy concretos por los parlamentos, que son asambleas de representantes de los poderosos, de los tres estamentos, ¿no? Y si bien es cierto que a lo largo de la Edad Moderna, pues cada vez los reyes van a pasar más de llamar a los parlamentos, va a haber dos grandes excepciones, que son las Provincias Unidas, los Países Bajos y Gran Bretaña. El paradigma de rey absoluto, que concentra todo el poder, es Luis XIV de Francia, el rey Sol, que va a gobernar la segunda parte del siglo XVII y la primera del XVIII. Y en España, pues desde los Habsburgo ya eran reyes absolutos, pero digamos que esto ya lo consolida del todo Felipe V cuando abole los fueros, que también lo vamos a ver. Estos parlamentos de los que os hablaba antes, que limitan para casos muy concretos, por ejemplo, la introducción de nuevos impuestos al poder de los reyes, reciben diferentes nombres en función de donde estemos, ¿no? En Francia se les llama Estados Generales, en España se les llama Cortes, y las dos excepciones que nombré antes, en los que el Parlamento sí que tiene un poder efectivo, o sea que colabora con el rey en el gobierno, son en los Países Bajos, que también se les llama Estados Generales, y sobre todo en el Reino Unido, desde la Revolución Gloriosa y la Bill of Rights de finales del siglo XVII, que tienen dos cámaras, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Pues ya hemos visto cómo era la situación, ¿no?, a nivel económico, social y político durante la Edad Moderna. Sin embargo, en el siglo XVIII, el último siglo de la Edad Moderna, va a haber unos pocos cambios, ¿no?, y que van a iniciar ese tránsito a la Edad Contemporánea. Y sobre todo se ve en el aspecto demográfico y económico. En el aspecto demográfico vamos a ver que la población va a aumentar en general en prácticamente, bueno, en todos los países, aquí lo podéis ver en estos dos gráficos, aproximadamente se va a doblar, ¿no?, de entre los 100 a los 200 millones de personas. ¿Por qué? Porque hay que recordar que estamos inmersos en la revolución científica y que va a haber una serie de avances que van a propiciar mejoras tanto en la alimentación como en la higiene y en la medicina, ¿no? Y siempre que hay mejoras en la alimentación y en la higiene o mejoras médicas, la mortalidad baja. Y si la mortalidad baja y la natalidad se mantiene, eso quiere decir que la población va a crecer. A nivel alimenticio, la más importante, aparte de la introducción de nuevos cultivos, por ejemplo la patata, va a ser el paso de la rotación trienal a la rotación cuadrienal. O sea, que rota los cultivos a lo largo de 3 años a que rote a lo largo de 4 años. La gran diferencia es que en este sistema se deja un tercio de la tierra en barbecho, o sea, sin tocar, sin producir, mientras que con el sistema cuadrienal o Norfolk, la tierra, el 100% de la tierra está constantemente produciendo. Si produce más alimentos, puede dar de comer a más gente, ergo la población aumenta. Lo otro son los grandes avances médicos, dentro de los cuales he querido destacar la invención de las vacunas, ¿no?, que si bien es a final del siglo XVIII, es uno de los avances más importantes. Las inventó este señor, Edward Jenner, para la viruela. A nivel artesanal o a nivel económico, vamos a ver que, en la economía del antiguo régimen, a nivel artesanal, digamos que estaba estaba controlada por los gremios, que son asociaciones de artesanos del mismo oficio en las ciudades, que controlan todo, quien accede al oficio, dónde se encuentran los talleres y el precio al que se venden los productos. Algunos comerciantes ricos, burgueses, que disponen de capital, ahora vamos a ver cómo lo consiguen, pues van a intentar escapar a este sistema gremial mediante este sistema que se llama el Domestic System o trabajo doméstico, en el cual este comerciante les compra a los campesinos, o sea, fuera de las ciudades, la materia prima y las herramientas, y los campesinos la trabajan, aquí están hilando y tejiendo, por ejemplo. Luego el comerciante lo puede vender al precio que él quiera sin ningún tipo de restricción gremial. Por otro lado, tenemos las manufacturas, que son fábricas que están promovidas por el Estado o por la monarquía. De hecho, en España se van a llamar reales fábricas, que se van a dedicar a la elaboración de productos o bien de lujo o bien armamento. Productos de lujo pueden ser, por ejemplo, los tapices, como esto que os estoy mostrando aquí de la Real Fábrica de Tapices de Madrid,
o los vidrios, o los cristales, o la porcelana, etcétera, o bien el armamento como estos cañones de la fábrica de la Cavada, en Cantabria. Pero bueno, el cambio más importante a nivel económico va a ser el desarrollo del comercio y fundamentalmente del comercio internacional. Durante toda la Edad Moderna el comercio va a tener eso, un desarrollo, pero es que en el 18 va a alcanzar su máximo. Y este comercio era muy rentable, ¿por qué? Porque se exportaban todas las manufacturas que producía la artesanía europea y se llevaban a las colonias donde no existía esta tradición, y a cambio se obtenían multitud de productos, sobre todo exóticos y sobre todo materias primas que no se conocían en Europa. Aquí podemos ver algunos ejemplos, como, bueno, aparte por supuesto de oro y plátano, pues tenemos el ron, el azúcar, el café, el algodón, que no crecen en Europa, o los esclavos, ahora vemos qué ocurre con ellos, o el té, o las especias que sobre todo venían de Asia, etcétera, etcétera. Pero vamos, por lo fundamental, se exportaban productos elaborados y se importaban materias primas. Hubo una ruta de estas en concreto que fue especialmente beneficiosa para la burguesía, porque es la burguesía, esa clase, esa parte alta o enriquecida del tercer estado, ojo, no privilegiada, pero que tiene dinero, que se va a enriquecer muchísimo esta burguesía con esta ruta comercial, que se le conoce como el comercio triangular, porque tiene forma de triángulo cuyos vértices están en Europa, en África y en América. ¿Cómo funciona? Pues de la siguiente manera. Desde Europa se exportaban manufacturas. Aquí tenemos el ejemplo de fusiles y paños, pero es que también se exportaban hasta baratijas, que se llevaban a África y en concreto a la zona del Golfo de Guinea. ¿Por qué? Porque estaba lleno de mercaderes de esclavos negros. Entonces, parte de estas manufacturas, de hecho las más baratas, se solían intercambiar aquí por esclavos negros. Y estos esclavos se llevaban en un gran número hasta las colonias americanas, fundamentalmente el Brasil, las caribeñas y las de Norteamérica, para trabajar en las plantaciones. Sobre todo de algodón y fundamentalmente de algodón aquí en América o en el Caribe, por ejemplo, de la caña de azúcar. Y luego, claro, con estos esclavos negros que trabajaban aquí, toda esta materia prima que producían se traía de vuelta a Europa, donde se vendía a unos precios pues bastante elevados, ¿no? Y bueno, y este comercio y fundamentalmente el tráfico de esclavos, pues tuvo un gran auge y de hecho se vendían muy bien y fue un negocio extremadamente beneficioso. Un esclavo no forma parte de la sociedad, no se le considera un ser humano, por eso no aparece en la pirámide social, como si os habéis dado cuenta, y era pues un objeto más, un mueble más de tu propiedad, y por eso podías tratarles como te diera la gana. O sea, como se les trataba, pues de una forma bastante inhumana. Aquí podéis ver que van hacinados entre las cubiertas de los barcos, ¿no? O que eran vendidos, recordemos que son personas, y eran vendidos, aquí tenéis anuncios de pues de una venta de un cargamento de esclavos, por ejemplo, en las colonias americanas, y aquí como les inspeccionan como si fueran vulgares animales. Pues son estos los que van a trabajar en las grandes plantaciones y que los que luego, gracias a ellos, nos va a llegar a Europa un montón de materias primas. Y, por último, ¿cuáles van a ser las consecuencias de este crecimiento demográfico, pero sobre todo económico? Pues la fundamental va a ser el enriquecimiento de la burguesía, que es la que controla todas estas líneas comerciales. Recordemos, la burguesía forma parte del tercer estado, es fundamentalmente urbana y, ojo, no es privilegiada, no tiene acceso al poder político y además tiene que pagar tributos. Pero a pesar de ello, se va a enriquecer. Aquí podéis ver cómo visten de bien, ¿no? Y luego el cambio del modelo económico, ¿no? Si bien acabamos de decir que la economía agrícola es eminentemente agraria, ¿eso qué quiere decir? Pues que la mayoría de las rentas se la va a llevar nobleza y clero porque son los dueños de la tierra. Sin embargo, vamos a ver que el comercio, aquí tenéis el número de barcos que comercian con Asia, va a ir en aumento y de hecho, por lo tanto, va a bascular la base económica cada vez más desde la agricultura, o sea, desde la propiedad de la tierra, hasta el comercio, hasta el capital. Y esto va a ser clave cuando veamos las revoluciones burguesas y el desarrollo del capitalismo durante sobre todo el siglo XIX. Aquí tenéis el esquema resumen
de todo lo que hemos visto. Ya sabéis que por supuesto, esto es un esquema resumen, o sea, hay que saberse mucho más que esto, que me veo que alguno todavía se estudia esto solamente y de San Santas Pascuas. No, hay que estudiar mucho más. Si queréis consultarlo, podéis o bien parar el vídeo o bien consultar directamente el PowerPoint que está subido al aula virtual. Aquí tenemos que seguir y vamos a seguir con la ilustración. ¿Qué es la ilustración? ¿Y cuáles son las ideas ilustradas? Bueno, la ilustración es complicado ilustrarlo, aunque parezca paradójico, pero es un movimiento intelectual, o sea, es una corriente de pensamiento que va a tener lugar en Europa durante el siglo XVIII. Va a traer nuevas e interesantes ideas, nosotros somos hijos de la ilustración y muchas de estas nos sonarán, y va a servir de crítica para cuestionar las bases del antiguo régimen. ¿Cuál es la principal idea de la ilustración? Una confianza absoluta en la razón entendida como el pensamiento lógico, como la reflexión, como la argumentación a la hora de entender el mundo, o sea, de alcanzar la verdad. Otras ideas muy interesantes son la fe en el progreso humano, ¿no? O sea que todos estos avances nuevos que están consiguiendo, más en esta época, pues que su objetivo debe ser la felicidad de las personas, y para alcanzar esta felicidad hay un obstáculo fundamental que es el antiguo régimen, ¿no? Que son esas estructuras políticas, sociales y económicas del antiguo régimen, y por lo tanto, para que el ser humano pueda alcanzar el progreso, pues estas estructuras deben ser derribadas. Por lo tanto, se le va a hacer una crítica muy bestia a estas, no a todas, ojo, pero sí a las grandes, pues eso, a los grandes pilares del antiguo régimen, tanto a nivel político como económico como social. Entonces, para ello, pues os he traído una serie de textos que no vamos a leer aquí todos en su totalidad, pero vamos, si queréis, pues como he dicho antes, o los consultáis o paráis el vídeo. Aquí tenemos a Hegel, que dice que el principio de la ilustración es la soberanía de la razón, o sea que la razón es lo máximo. La exclusión de toda autoridad se refiere sobre el pensamiento de cada uno, sino que la autoridad es la propia razón. Y es la ilustración la vigencia de esta ley. Kant, que tiene este texto sí que lo voy a leer porque te voy a hacer una excepción, que dice: ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad de la cual él es culpable. Minoría de edad es la incapacidad de servirse de su entendimiento, de su razón, sin la dirección de otro. Uno es el culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no reside en la carencia de entendimiento, sino de decisión y valor para servirse de él sin la dirección de otro. Sapere aude, tener valor de servirte de tu propio entendimiento. He ahí la divisa de la ilustración. Este texto es una maldita maravilla y es brutal, porque es que lo que te está diciendo Kant es que está comparando a la gente que no se sirve de su raciocinio con un menor de edad, con un niño, que es que no es un ser racional, o sea, al 100% se entiende. Y además está diciendo que uno es culpable cuando el hecho de que no lo uses o de que estés en esta minoría de edad no es porque no puedas, o sea, no es porque no tengas entendimiento o razón, porque todo ser humano la tiene, sino de decisión y de valor, sino porque uno prefiere no usarla, no valerse de ella. O sea, no servirse, sino que, digamos, que sea otro el que te dirige. ¿Esto qué quiere decir? Que Kant lo que propugna es un individuo, uno, que sea crítico, o sea, que haga uso de su razón, y dos, que sea autónomo, que lo haga por sí mismo, sin la dirección de otro. Y esto es fantasía intelectual, así os lo digo. Lean a Kant. Y bueno, otra serie de ideas, aquí tenemos a Nicolás de Condorcet, que está hablando de nuestra esperanza en el porvenir de la especie humana, ¿no? La igualdad entre las personas, el perfeccionamiento del hombre, etc. Una de las cosas que van a criticar también los ilustrados, como por ejemplo aquí el barón de Holbach en el cristianismo desvelado, es la religión, es la intolerancia religiosa, es el pensamiento mágico, y aquí tenemos pues un fragmento de ellos. Pero digamos que los grandes filósofos ilustrados, o las grandes ideas ilustradas van a estar relacionadas con la filosofía política, con el cuestionamiento del antiguo régimen de la parte absolutista. Y en esto lo más importante van a ser Montesquieu, Rousseau y Voltaire, fundamentalmente los dos primeros. Pues estos en general, ¿qué van a hacer todos ellos? Van a oponerse a la sociedad estamental, van a ser liberales en lo económico y en lo político pues van a criticar este absolutismo. La principal idea de Montesquieu es la separación de poderes. Aquí en este texto, que ya os debería haber dado tiempo a haberos leído, está afirmando Montesquieu que existen en el Estado tres clases de poderes: ejecutivo, el que administra, el legislativo, el que hace las leyes,
judicial el que vela por su cumplimiento, y que cuando un solo individuo tiene en sus manos al menos dos de estos poderes, fundamentalmente, particularmente el legislativo y el ejecutivo, el gobierno es tiránico. O sea, que lo que él defiende es la separación de poderes, que haya tres poderes diferenciados y que cada uno de ellos sean dirigidos por personas diferentes. ¿A quién está criticando? La monarquía absoluta. Rousseau en el contrato social dice que este gobierno es una especie de acuerdo, de hecho lo llama un pacto social o el contrato social entre gobernantes y gobernados. Si el gobernante se compromete a gobernar bien, si no lo hace, los gobernados tienen derecho a deponerlo y a rebelarse. ¿Por qué? Porque en ellos reside la soberanía. La soberanía es el poder supremo, el poder último. ¿Qué quiere decir esto? Que es la idea de la soberanía nacional o soberanía popular, de que el poder último reside en el conjunto de los individuos y que, por lo tanto, toda acción de gobierno debe estar ratificada por los gobernados. Por eso dice aquí, toda ley no ratificada por el pueblo en persona es nula, no es una ley. Rousseau va a defender este acuerdo, que se va a traducir luego más tarde en una constitución, una ley fundamental. Además, aboga por el derecho de rebelión, pero sobre todo su gran contribución es la soberanía, el concepto de soberanía nacional, que el poder reside en todos los individuos y que se cede a los gobernados por todos los individuos y no que te viene de Dios ni ninguna otra chorrada, ¿no?, que decían ellos. Y bueno, otra de las cosas también muy interesantes que hacen es una crítica a la sociedad estamental. Aquí tenemos un fragmento muy fantástico, muy gracioso de Voltaire, en el que critica, en este caso a los nobles, por ser unos vagos y no ser productivos, mientras que alaba a la burguesía. Todas estas ideas van a nacer sobre todo en Francia, que es la cuna de la Ilustración, y se van a expandir por Europa y por las colonias. ¿Cómo? De tres maneras diferentes. Una es mediante los salones, que es estas reuniones de ilustrados en las que se debatía, se discutía o simplemente se leía de estas grandes ideas y autores. Por ejemplo, aquí, que esto es una reunión en la que están leyendo a Voltaire. Otra manera es el gran desarrollo de las publicaciones periodísticas, fundamentalmente son revistas, panfletos, periódicos, etcétera, etcétera. Y en ellos muchas veces venían publicadas pues todas estas ideas ilustradas. Por último, hay una obra fundamental en la historia de la literatura, no sé si se puede decir, que es la Enciclopedia de Diderot y d'Alembert, que son dos franceses. Y es una obra descomunal de 28 tomos que se va a publicar a lo largo de 15 años y en la cual van a recoger todo el saber de su época, que aquí lo tenéis, este es el índice, ¿no? Cómo está dividido, que además es muy bonito. Y fundamentalmente con todas, de estas tres maneras se van a difundir todas estas ideas ilustradas. Por último, hay que hacer mención dentro de la Ilustración al despotismo ilustrado, que digamos que la influencia de la Ilustración llegó también a los propios reyes, ¿no?, a los grandes monarcas, y de hecho algunos de ellos se van a sentir cautivados por estas ideas, pero ojo, no con las ideas que critican al absolutismo, porque no son tontos, sino con todas estas ideas que sobre todo relacionadas con la felicidad y el progreso humanos, ¿no? Y entonces muchos de ellos varios de ellos van a implementar ciertas ideas ilustradas, eso sí, sin cuestionar el absolutismo político. A este movimiento se le va a llamar, o a este grupo de personas, o esta concepción de la monarquía se le va a llamar el despotismo ilustrado. Algunos ejemplos, aquí los tenéis: María Teresa de Austria, Catalina de Rusia, Gustavo de Suecia, el más típico Carlos III de España, y el más conocido a nivel europeo es Federico el Grande de Prusia. ¿Qué ideas implementan ellos? Pues la racionalización de la administración, que es hacerla más eficiente, van a fomentar la educación, van a modernizar la economía, que es básicamente implantar el liberalismo, van a intentar desarrollar el campo, ¿no?, a nivel agrícola, van a promover la libertad de comercio, ¿no?, dentro de este liberalismo, como Carlos III con su decreto de libre comercio de 1788, por ejemplo. Y bueno, todo esto se puede, aquí tenemos un par de textos de Federico el Grande de Prusia, por si los queréis echar un ojo, y todo esto se puede resumir en este lema que dicen que dijo Federico, o José de Austria, depende a quién le preguntes, de este despotismo ilustrado, que se llama todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Eso quiere decir, vamos a gobernar lo mejor posible para el pueblo, pero sin tener en cuenta su opinión. Así pues, nuevamente aquí tenéis el esquema, resumen, además este está demasiado resumido yo creo, pero claro, no hay otra manera, de la Ilustración.
Y nosotros vamos a pasar ya a el último, el apéndice de este tema, que es el siglo XVIII en España. El siglo XVIII en España era una asignatura en la carrera de la licenciatura de Historia, y nosotros lo vamos a ver en 5 minutos, así que os podéis imaginar. El siglo XVIII en España comienza con... Os podéis imaginar, me refiero a lo regular que lo vamos a dar. Comienza con la instalación de los Borbones, que es una nueva dinastía, cuando Carlos II de Habsburgo, el último de los Austrias, muere sin descendencia y en su testamento nombre a Felipe d'Anjou, nieto de Luis XIV, como heredero. Esto va a ser discutido por los Habsburgo austriacos, ¿no? En este caso por el archiduque Carlos de Austria, que es el segundo hijo del emperador, y además por el resto de potencias europeas, porque claro, si dos Borbones controlan las monarquías española y francesa, que son las hegemónicas de Europa, se crea un megaestado que en el caso de que se unieran, pues alteraría el equilibrio de poder. Por lo tanto, el resto de Europa va a apoyar las pretensiones del archiduque Carlos de Austria al trono español y va a estallar la guerra de independencia. Aquí podemos ver cómo de Carlos II, Felipe d'Anjou era su sobrino nieto, mientras que el archiduque Carlos de Austria era el hijo de su excuñado, ¿no? De Leopoldo de Austria. Y así va a estallar la Guerra de Sucesión Española en el año de 1701. Y va a durar a nivel internacional hasta 1714 y a nivel español, a nivel interno, hasta el año siguiente, 1715, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no?, que los grandes contendientes van a ser, por un lado, los más importantes, las potencias borbónicas, España y Francia, pero ojo, dentro de España, sobre todo la corona de Castilla, mientras que contra los Borbones va a luchar por prácticamente el resto, ¿no? Austria, Holanda, Gran Bretaña, Portugal y algunos estados más, sobre todo el Sacro Imperio, como Prusia, ¿no?, por ejemplo. Y ojo, esto es a nivel internacional, pero es que, como hemos dicho, a nivel nacional se puede considerar como que es una guerra civil, ¿no? Ya que la corona de Castilla va a apoyar mayoritariamente al candidato borbónico, a Felipe V, mientras que la corona de Aragón, para no perder sus fueros, va a apoyar al archiduque Carlos, ¿no? Finalmente, pues después de una serie de vicisitudes en las que pues vamos a, por ejemplo, a perder Gibraltar, Felipe V va a ganar en Almansa en 1707, militarmente la guerra se va a decantar, por lo menos en la península, a favor de Felipe V y va a terminar, bueno, con la caída de Mallorca y la entrada en Barcelona el 11 de septiembre. Y finalmente por los tratados de Utrecht y Rastatt, que son dos ciudades que están aquí en los Países Bajos, pues se va a reconocer a Felipe V como rey de España cuando renuncia más a la corona francesa, pero a cambio de que España pierda todos sus territorios europeos. Va a perder los Países Bajos, va a perder el milanesado, el reino de Nápoles con Sicilia y con Cerdeña, y además, bueno, y algunos sitios, lugares en las colonias, y además va a perder la isla de Menorca y el peñón de Gibraltar. Menorca se va a recuperar con Carlos III, pero es que el peñón de Gibraltar sigue hasta el día de hoy en manos inglesas. Y por último, dentro de las reformas borbónicas, pues simplemente nos vamos a centrar en la más importante, que es los decretos de nueva planta, que lo que va a hacer Felipe V es abolir los fueros de todos los territorios que se sublevaron contra su reinado, ¿no? O que apoyaron al archiduque Carlos, que son básicamente los de la corona de Aragón, ¿no? Son la nueva planta de Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca. Y con esto lo que hacían era esos privilegios que tenían forales se abolen y todos quedan unificados, digamos, bajo la ley castellana. Y bueno, dentro de las reformas políticas, luego dentro de las reformas económicas van a existir las sociedades económicas de amigos del país, se va a intentar mejorar el comercio interior, la industria, la agricultura, y dentro de la agricultura, por ejemplo, se van a colonizar tierras nuevas. Aquí tenemos la Carolina en Jaén, que la funda Carlos III con colonos alemanes, ¿no? Pues hay apellidos alemanes por ahí por Jaén. Y bueno, y todo esto lo van a hacer esta nueva dinastía borbónica, ¿no?, que va a empezar con Felipe V en 2 ocasiones, ya que va a abdicar en su hijo Luis, que va a reinar apenas 9 meses, hasta el año 46, luego vendrá Fernando VI y luego Carlos III, que es el monarca ilustrado por antonomasia español. Así pues, aquí tenemos el resumen final de este tema y terminamos con esta carga durante la guerra en América. Y esto es todo. Así pues, espero que os haya ayudado
34 minutos, madre mía. Espero que os haya ayudado este vídeo. Ya sabéis que si tenéis alguna duda podéis contactarme por los canales habituales y si no, siempre podéis seguirme en Instagram y en Twitch. Tenéis los enlaces aquí abajo en la caja de descripción o bien en los propios comentarios del vídeo. No olviden suscribirse y darle a like. ¿Por qué? Pues porque nos hace ilusión. Y nos vemos en el próximo. Adiós.